Canal 4. Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. ¿Están inquietos nuestros invitados? ¿Cómo está don Américo Soto? Muy buenas tardes, don ¿Cómo Rocco. está ese café? Muy rico, don Rocco, agradecer la invitación al programa, estoy muy contento de estar acá. Yo hace tiempo le estaba diciendo, don Rocco, hagamos un programa Es que esta es culpa de corte suya. político. Esta es culpa suya. ¿Vio? Muy bien. Ese es el culpable. Sí. Vamos a tener dos conductores Sí. hoy día en el programa. Sí. ¿Ah? Oiga, y saludar, por O supuesto, de editor lo tenemos a... Sí. a y don saludar, Américo. por supuesto, a don Raúl, ¿cierto? Un gran amigo, un gran político también. Podremos tener algunas diferencias, pero siempre se puede conversar y dialogar con él, don Rocco. ¿Cómo está Raúl? Muy bien, pues Rocco, agradecer la invitación, saludar a Américo, a todo el equipo de Rocco TV, a los amigos y amigas que están siguiendo el programa día a día. Ha tenido una alta sintonía, así que esperamos con Américo no desteñir en este programa y tener un diálogo fraterno y evidentemente me imagino que vamos a tocar los temas de contingencia a nivel nacional, los combustibles, otros temas. Ahí en fin. partimos, pero algo quería preguntarle a usted. Don Rocco. A Raúl, quería preguntarle algo. No, yo quería preguntarle, don Raúl, usted que es de gobierno, ¿cierto? Yo, mira, harto tiempo he estado en política, don Rocco, llevamos casi 20 años, y me llama profundamente la atención, y es bueno comentarle a los televidentes, que yo sé que son muchos, don Rocco, hasta ahora, ¿qué pasa con el nombramiento de los directivos de los servicios? Yo creo que refiere a los CEREMI? a los CEREMI, ¿cierto? Porque Los directores. tiene que haber continuidad, y yo entiendo que cambió el gobierno. El presidente Kast asumió o fue electo el 6 de diciembre, entonces vamos para prácticamente los 4 meses, o 3 meses y medio, para ser justo. Pero lo mismo pasó anteriormente porque... Yo creo que nunca no había... El 1 de abril fue nombrado... Sí, de acuerdo, yo me acuerdo que Yo fui nombrado el 1 de abril en Piñera 1. Piñera 1, sí. Sí. Con el presidente Piñera, yo en los gobiernos, ¿cierto?, que nos ha tocado participar, porque en este último no participamos, no habíamos visto que haya tanta demora en los nombramientos. Yo entiendo que hay, cierto, que debe existir una revisión de los antecedentes, qué sé yo, pero los servicios tienen que continuar funcionando, y el que quiera ponerle un freno al país durante 4 o 5 meses está equivocado, porque la inercia se lo va a comer y después va a tener que apretarle el acelerador para poder avanzar en todas las políticas públicas que se hacen necesarias. Bueno, lo primero que hay que ser súper tajante y claro, los servicios no dejan de funcionar si al día de hoy no hay titulares. Eso es lo primero. El Estado, por definición y, digamos, normativa administrativa, tiene su subrogancia. Cuando termina un gobierno, ¿no es cierto?, el 10 de marzo, todas las autoridades que conforman el gabinete regional, que son de confianza política de cada administración, dejan sus cargos. Eso ha sido así desde el retorno a la democracia. Dicho eso, al día de hoy, ¿no es cierto?, existe una conformación de autoridades dentro del gobierno, ministros, subsecretarios, asesores, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales, y estamos a puertas de que en los próximos días deben nombrarse, sí, secretarios regionales ministeriales. Independiente de aquello, uno tiene que ser tajante, porque yo no es primera vez que lo escucho, Américo, de que se detienen procesos. La verdad es que no se detiene ningún proceso, todo sigue en revisión, todo sigue trabajándose, y evidentemente al día de hoy tenemos autoridades en la región que perfectamente toman esos puntos, tienen los canales abiertos. Hoy día escuchaba a la delegada presidencial regional justamente mencionando aquello. Sostuvo una reunión con los 10 alcaldes hace un par de días, apenas se asumió, ¿no es cierto?, para mantener un diálogo, porque más allá de las posiciones políticas, lo que nos motiva a quienes nos gusta el trabajar en los espacios públicos, en la política, es el crecimiento de la región. Y en eso nadie se pierde. Y si hay algo que requiere la atención de la autoridad al día de hoy, bueno, están los canales absolutamente abiertos, tanto para el alcalde, para el gobernador regional, para los alcaldes, consejeros, concejales, y muchas de las decisiones, si al día de hoy eventualmente requieren alguna solución, bueno, están los delegados presidenciales provinciales y evidentemente regional, y los temas más complejos pueden ser tratados en conjunto con los subsecretarios y ministros. Pero sí es importante señalar de que en otras administraciones no diría yo que estamos ni más adelante ni más atrás, estamos dentro del tiempo, pero sí yo creo que es importante que los CEREMI los conozcamos y que
empiecen a trabajar prontamente. No, yo lo digo, mira, yo entiendo ¿A quién van a nombrar? yo entiendo la explicación que da don Raúl y me parece válida, pero cuando el discurso es el gobierno de emergencia, bueno, la emergencia tiene premura, tiene tiempo, y claramente yo creo que hay un error político, y lo digo con mucho respeto, en relación al nombramiento de las personas. Yo entiendo que hoy día pasan por una revisión mucho mayor, porque a nadie le gusta estar nombrando a alguien que al otro día lo tenga que sacar. Y muchos no quieren tampoco. Y yo creo que también hoy día para poner el nombre a disposición hay mucha gente, como dice don Rocco, que no va a querer, porque no es fácil estar en el escrutinio público, pero me da la impresión que eso tiene que subsanarse rápidamente, y solo lo digo desde la mirada administrativa también, que los servicios centralizados, si no está el titular, nadie va a firmar nada y claramente se va a detener. Bueno, al día de hoy estaba sacando la cuenta exactamente en 12 días, ni siquiera 2 semanas. Siempre las expectativas cuando asume un gobierno de derecha son altísimas. Y está bien, aquí el gobierno tiene un compromiso con la ciudadanía y es trabajar. Y es por eso que al día de hoy, Américo, Rocco, hemos visto una batería, ¿no es cierto?, de proyectos de ley que se han ingresado al Congreso en diversas materias. Tenemos al presidente que estuvo en la zona norte, estuvo en la Araucanía, tenemos los ministros desplegados en distintas partes del territorio, tuvimos ministros incluso para temas que son relevantes para la región, recorriendo la carretera austral, como fue el ministro Arrao, que recorrió de punta a cabo la región de Aysén, ¿no es cierto?, desde la Junta hasta Villa O'Higgins, entendiendo de que una de las debilidades estructurales de nuestra región es la conectividad. Dicho eso, hay una claridad justamente de las materias que son relevantes, que son necesarias de ponerle foco, y es bueno, yo creo, al día de hoy, que en conjunto tenemos, yo sé que usted está de conductor, don Rocco, pero también es consejero, tenemos al municipio de Coyhai, que yo como presidente de partido, busquemos en momentos difíciles que pasamos al día de hoy, busquemos miradas conjuntas. Más allá de las diferencias, me quedo con una frase del presidente Kast, es importante justamente en estos diálogos, las diferencias nos enriquecen las soluciones. Y lo planteo derechamente para entrar en materia, Rocco, de lo que al día de hoy aflige a la ciudadanía, aflige al resto de Chile. Querer tapar el sol con un dedo y decir que el alza de los combustibles no nos va a golpear sería mentir a la ciudadanía, y uno tiene que ser responsable y claro. Claro, que cuando tenemos una benzina en 370 pesos que se anuncian para el jueves, el tema no está en la bomba de benzina que hoy día están colapsada, porque es una cuestión momentánea. Pero si el petróleo va a subir un 62%, no está, digo yo, en la bomba de benzina, está en la mesa. Porque hoy día, justamente, Rachel, creo que se llama el presidente de los camioneros, Rachel. Conrado Redlich. Sí, Redlich. Él justamente decía Aicelino, que el alza del combustible en Aysén sí, claro, no es un ajuste más, es un golpe directo a toda la región. Lo planteó, lo veíamos en Enfoque Informativo, el gobernador, lo planteó la senadora Órdenes, la Andrea Macías Palma, el alcalde, y Alinco también mandaba información, uno también ahí con este asunto de redes sociales. Muchos escriben hoy día con vertical cuando son horizontales, entonces, bueno, ese es otro tema. Pero el tema está en la mesa, y los camioneros dijeron: no nos vamos a parar, sino que nos vamos a quedar en la casa. Eso es preocupante. Bueno, al día de hoy, y yo creo que la ciudadanía ha actuado con mucha madurez, conocemos del conflicto y la guerra que está, ¿no es cierto?, en Irán, Estados Unidos, Israel, y es donde se extrae el 20% y se produce el 20% del combustible mundial. Y eso ha impactado en las tarifas del combustible, ¿no es cierto?, del barril de petróleo desde 70 a 110 dólares el barril, en un espacio de 3 semanas. Esa alza no se veía hace 40 años, hace 4 décadas. Ese es el contexto mundial. Hoy día hablaba justamente con transportistas de Chile Chico y me comentaba que en Argentina ya el combustible está al cambio chileno en 2.000 pesos. Hoy. No sería solución traerla de Argentina. Él dice. Entonces, ya el combustible ya en Argentina ya subió. Y así subió un 42, un 52% en Estados Unidos, y en Chile va a subir un 30% la gasolina y un 60% el diésel. Pero tú mandaste hoy día también una información. Allá voy. Allá voy. Dicho eso,
tenemos que, históricamente, Chile cómo ha resuelto sus conflictos. Ya hemos escuchado a distintos ministros de Hacienda. Cuando tenemos épocas de vacas gordas, ¿no es cierto?, las cuentas fiscales crecen. Para resolver los problemas y las crisis, cuando estamos en temporadas de vacas flacas. ¿Qué es lo que se encontró este gobierno? Se encontró con esta crisis mundial, pero colisionó con algo que nunca antes un gobierno había enfrentado desde el retorno a la democracia. Y en eso la ciudadanía lo tiene súper claro. Las cuentas al día de hoy fiscales están desfondadas. Lo dijimos en el programa pasado, Rocco. Dijimos que el gobierno al 31 de diciembre del año pasado se cerró el año presupuestario con 40 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta el MEPCO en régimen al día de hoy? 160 millones de dólares semanales. ¿Cuántos son para que la gente nos entienda? 160 millones de dólares semanales. Creo que un poquito más. Es el doble del presupuesto del gobierno regional. O sea, en un mes nos comeríamos 8 veces el presupuesto del gobierno regional de Aysén. Entonces tenemos un problema de una envergadura global y tenemos cuentas fiscales por el piso. ¿Por la fuente caja? Por el desfond de la caja, porque nos encontramos con la administración anterior que, no habiendo tenido ninguna emergencia, ni un terremoto, ni una crisis sanitaria, ni absolutamente nada, con las cuentas desfondadas, al punto que se vendieron activos de Corfo, por ejemplo, el año pasado por 3.500 millones de dólares, que si hubiéramos tenido esos recursos al día de hoy, quizás podríamos haber enfrentado esta crisis. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Primero, va a enviar una batería de proyectos de ley al Congreso para, por ejemplo, enfrentar a los taxis y taxis colectivos con 100.000 pesos de un bono directo por 6 meses. Se van a congelar el precio, todos los taxis y taxis colectivos. Eso es uno. 2, se va a congelar la tarifa de las parafinas, que va a tomar el precio de referencia del mes de febrero de este año y se va a proyectar por todo el otoño e invierno. O sea, con esto, ¿no es cierto?, se va a apostar a las familias más vulnerables. En el transporte, claro que no es para la región, principalmente esto está pensado en la región metropolitana, se congelan las tarifas, ¿no es cierto?, del Transantiago, que ahora se llama Red. Y detrás de eso también se abre una recaudación fiscal importante para todas las empresas que estaban gozando de beneficios fiscales, como la minería, el transporte marítimo, el transporte aéreo, que contaban con beneficios tributarios. Las forestales. Y las forestales. Sí. Entonces, ahí también va a haber una recaudación. Ahora, en el contexto global, uno espera que el conflicto se resuelva. Esto no va a ser per se, ni va a ser permanente, y por razones muy simples. El mundo no aguanta ni va a resistir al día de hoy, ni desde el punto de vista económico ni político, que esto se extienda por mucho tiempo. Al día de hoy se habla de que pueden ser semanas, meses, pero uno espera que dentro de este año los países que al día de hoy están en conflicto resuelvan sus diferencias, se establezca un diálogo y eso permita que el tránsito, ¿no es cierto?, de combustible por el estrecho de Hormuz fluya al resto de los países, como el caso de Chile, que todo su combustible lo trae de fuera. Nosotros no producimos combustible, lo que al día de hoy produce ENAP es principalmente gas. Sí, fuera la explicación, pero a mí me gustaría centrar la discusión, don Rocco y Raúl, asociada a lo que pasa en la región de Aysén. Yo entiendo las decisiones que se toman en el nivel central y a veces son duras, complejas. Entiendo la falta de caja del gobierno que dejó el gobierno anterior, pero no puede mirarse el país como un conjunto cuando tenemos una región muy distinta en términos de conectividad, de acceso a salud, a distintos medios como la región de Aysén. ¿Y por qué te lo planteo? Porque fíjate que hay un ejemplo que conversábamos delante relacionado con algunas distorsiones económicas que se generan a partir de decisiones que se toman en el nivel central. Y esta claramente es una de ellas, porque el que me diga a mí que de los 1.648 pesos que va a costar el combustible, de aquí a 3 meses si se soluciona el problema de Irán, la benzina va a volver a lo que teníamos, claramente eso no va a ser así. O sea, este precio del combustible llegó a ese nivel y claramente va a bajar 20, 40 o 100 pesos, pero no va a bajar los 370. Eso digámoslo de todas maneras, porque
empieza el gustito por el impuesto específico que pagamos por los combustibles. Primero los 600 del día. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que aquí hay una mirada nacional, hay un sentido de urgencia, hay decisiones que tomar que son drásticas. El ministro incluso dijo, mire, yo no tengo por qué ser simpático ni causarle gracia a nadie, sino que vengo a tomar decisiones complejas. No me interesan las encuestas tampoco. Tampoco le interesan las encuestas. Me parece bien, yo creo que el primer año de gobierno se puede hacer, ¿cierto? Pero lo que hay que pensar es en la clase media, que con esta decisión política claramente se encuentra afectada, y yo no soy crítico del presidente Kast porque no lleva ni un mes en el gobierno, entonces yo tampoco le voy a tirar los palos, pero sí uno tiene que hacerse cargo de sus palabras. En el norte de Chile, ¿cierto? En Arica, el presidente Kast en algún momento dijo, mira, no le carguemos más la mata a la clase media con el aumento de los precios de los combustibles y lo que está sucediendo en función, ¿cierto?, de las dificultades que tenemos demuestra un poco lo contrario. A mí lo que me preocupa es el tema de fondo. ¿Qué hacemos para subsanar esto? Y yo creo que es el momento, usted que es político y tiene sus contactos en el nivel central, ¿cierto, Raúl?, de plantear los temas de fondo en términos, por ejemplo, del subsidio a la calefacción. Porque en Punta Arenas, yo le voy a decir una cosa, don Rocco y Raúl, cuando yo tengo que pagar 100.000 pesos de calefacción, el Estado me dice, ¿sabe qué? No me pague los 100.000 pesos, págueme 20 nomás. Es decir, el 80% del Estado se lo subsidia en calefacción. Aquí tenemos una oportunidad tremenda, porque si hay algo que sobra en esta región, es el agua. Tenemos la hidroelectricidad a 331 kilómetros, y esos son los temas de fondo, don Rocco. Raúl, esas son las decisiones que hay que tomar. Yo entiendo los subsidios que se le puede dar a los colectiveros, ¿cierto? Los subsidios que se le puede entregar a algunos O sea, ¿usted está llamando a Hidro Aysén? No, yo no estoy llamando a Hidro Aysén. Yo estoy llamando, don Rocco, yo estoy llamando al uso de la vocación productiva que tiene nuestra región. Y la vocación productiva que tiene nuestra región, ¿cierto?, en la ganadería, en el turismo, ¿cierto?, en la salmonicultura, pero esto lo decía Adolfo Saldívar en el 2006 ya. Lo que tenemos que enfocarnos es en el agua, ¿me entiendes? Tampoco transformarnos en tener represas grandes, ni los 8.700 megas que tenía Hidro Aysén, pero ¿qué hacemos con el agua? ¿Cómo generamos electricidad? ¿Cómo traemos empresas intensivas en electricidad? Y ese recurso lo utilizamos en la región. Yo creo que esos son los temas de fondo que hay que poner arriba de la mesa, más allá de la contingencia que estamos viviendo, donde mucha gente con esto lo va a pasar mal. Bueno, hay un punto que se plantea igual, Américo, en las líneas que ha impulsado el gobierno, ¿no es cierto? Ya dijimos que eran los 100.000 pesos para los taxis colectivos en las regiones, el congelamiento de la tarifa de las parafinas. La electricidad, dijimos, la movilidad. Allá voy. Y dijimos también, ¿no es cierto?, el que se congela la tarifa en el transporte de Santiago, el Transantiago, red que le llaman ahora. Pero además se abre una línea de financiamiento para la electromovilidad. Pero, y aquí quiero hacer un paréntesis importante, y bueno, con Rocco fuimos colegas en el Consejo Regional 2 periodos. Muy cercanos. Y en el trabajo que desarrollamos en ese minuto, nos tocó impulsar iniciativas de inversión en conjunto con el Ministerio de Transporte. Y aquí voy a hablar algo bastante técnico, porque en definitiva el gobierno regional tiene como distintas cajitas de dónde tomar recursos. Y dentro de esas cajitas hay un fondo que es el FAR, lo conversábamos hace un rato con Américo, que es el Fondo Espejo del Transantiago, y que se ha utilizado en la región en ocasiones para pavimento, en el caso de hacer paradero, ¿no es cierto?, para el transporte público. En Salud, cuando yo estuve, compramos el mamógrafo móvil también con esa plata, Raúl. Y también se ha utilizado y se ha querido utilizar, por ejemplo, para mejorar las condiciones de los taxis colectivos. Bueno, a lo mejor es el minuto en que el gobernador regional revise la disponibilidad presupuestaria, ¿no es cierto?, y eventualmente se analicen alternativas con este fondo. Lo dijo de cierta manera hoy día en su Entonces, discurso. para aterrizar un poco la discusión y llevarlo al plano de la realidad, porque la verdad es que incendiar la pradera no suma, sino que al día de hoy es cómo construimos propuestas desde la región, hacemos propuestas y las presentamos de manera acotada a la autoridad nacional si es que eventualmente no existen los recursos al día de hoy, pero hay que llevar el paquete completo. Y esto no es novedad porque siempre ha sido así. Cuando tú te sientas con un ministro de Hacienda, tienes que decirle, ministro, ¿saben qué? Acá nosotros hemos establecido un diálogo y de ese diálogo encontramos que requerimos, por ejemplo, en este fondo, tantos recursos para impulsar tal iniciativa. Puede ser una opción. El transporte público, la electromovilidad llegó para quedarse al día de hoy. La gente que tiene electromovilidad, tiene vehículos eléctricos, la verdad es que mira
desde bastante lejos y los costos de esos vehículos son mucho menores. Incluso en el transporte público, los que tienen al día de hoy estos vehículos que vemos en la calle, ¿no es cierto?, vemos cómo eso se diferencia. Ahora, dentro de las otras cosas que hemos conversado con consejeros como por ejemplo Pablo Guglielme, que lo ha tratado de empujar en el Consejo Regional, es el tema de los techos solares. Tú planteabas, Américo, el tema de la hidroelectricidad. Correcto. Pero también en el resto de Chile, a través del Ministerio de Energía, nosotros pudiésemos impulsar una inversión sustantiva para las viviendas, pero también para el comercio. Porque al día de hoy es cierto, el costo de los combustibles, ¿no es cierto?, se va a traspasar desde el flete a la mesa, desde el flete a la obra. Y eso es la realidad. Si querer decir algo distinto sería mentirle y engañarle a la ciudadanía. Y eso no es. Aquí tenemos que ser claros, responsables, pero también desde, yo creo que desde nuestra humilde posición, tratar de aportar con ideas y soluciones. Y en eso los 10 alcaldes tienen una misión, el gobernador, el Consejo Regional, la delegada presidencial regional, los parlamentarios, la verdad es que ideas no sobran. Todas las miradas son necesarias. Y junto con eso, insisto, ahí hay una llave que a lo mejor se puede explorar, el cómo este fondo, que es el espejo del Transantiago, pudiese apalancar inversiones que vayan, tal vez no al subsidio directo de los combustibles, porque eso es bastante complejo. Es cierto lo que mencionaba Américo, la cifra yo recuerdo hasta hace 2 o 3 años, en el caso de Magallanes, era de a lo menos 100 millones de dólares al año, sí, claro. 120 millones de dólares al año. Hubo un ministro que dijo, acuérdate, se acabó la fiesta del gas y a los 2 días lo sacaron. Por eso, era el subsidio del gas. Correcto. Bueno, pero al día de hoy yo creo que uno tiene que tener una mirada creativa de cómo nosotros, más allá de incendiar la pradera, insisto, porque la verdad es que la ciudadanía está cansado de ese discurso, la verdad es que es muy legítimo el disentir, pero la gente ya no está como hace 4 años. La ciudadanía, la verdad, es que al día de hoy quiere propuestas sobre la mesa, bien pensadas, bien articuladas, y yo creo que esta es una oportunidad para hacer un trabajo conjunto y buscar justamente, tal vez, resolver deficiencias estructurales de la región de Aysén. Bueno, bien dijo hoy día, lo leía en la segunda, decía, se acabó la luna de miel. Terapia de shock. Sí. Expertos anticipan que el respaldo de Kant caería 10 puntos. Mira, yo quiero hacer un comentario del primer tema de don Rocco para... Yo sé que tiene una estructura así. Oye, no, vamos a sacar un poquito más de café, don Rocco. Inquieto. Sí, mire. Pongámonos inquietos aquí al tiro nomás. Lo que pasa es que... Inquieto está en calle 21 de Mayo. Porque nobleza obliga, yo quiero comentar, además... ¿Usted quiere, don Raúl? Sí, por supuesto. A don Raúl yo le sirvo también, no tengo problema. Cafetero. No tengo problema yo servirle a don Raúl, ¿viste? No, oye, mira, inquieto. Yo quiero comentar que... Gracias, don Américo. Yo quiero comentar que nobleza obliga y los nombramientos de los delegados presidenciales provinciales, yo encuentro que son buenos nombres. Nobleza obliga, porque aquí lo que hace falta, algunas personas se molestan con esto porque de un tiempo a esta parte todos se creen técnicos. Y tú de repente vas a conversar con alguien, hay puros técnicos y no hay ningún político. Y los políticos hacen falta. Entonces, yo quiero mencionar el nombramiento de don Eligio Montesino, que lo conozco, amigo de mi padre, un caballero de la política, un hombre que se puede dialogar, don Roberto Recabal, para qué decirlo, fue alcalde, ¿cierto? Más allá de la diferencia política que tenga. Y coyhaiquino. Y además mi amigo, ¿cierto? El consejero regional, mi amigo Jorge Abello. Y salió un consejero regional, y lo digo muy responsablemente, a criticar a mi amigo Jorge Abello, y la pregunta que me hago yo, ¿quién es ese consejero regional? ¿De dónde salió? ¿Cierto? ¿Cuál es la trayectoria que tiene? Yo se lo dije a Jorge que lo iba a mencionar en el programa y aprovecho los micrófonos, ¿cierto? Y las cámaras para enviarle un saludo a los delegados presidenciales, provinciales, para que les vaya bien, porque si a ellos les va bien, claramente a nosotros igual. Así que un gran saludo para ellos. También nuestra delegada regional. Sí, nuestra delegada, una mujer joven, ¿cierto? Entusiasta. Yo creo que también... en mi opinión, tomó una decisión importante para asumir este desafío, porque no es fácil, ¿cierto? Y la política tiene a veces eso que algunos andan empujando, otros no quieren construir, otros quieren destruir, pero también desearle que le vaya bien, y son decisiones que toma el gobierno
pero qué bueno que lleguen los políticos a los lugares donde tienen que estar. Lo más cercano que decía Soto también, que el consejero Arcadio Soto, decía que el hombre venía del lado de la izquierda, Abello, que fue, pero eso... Pero Jorge es un hombre exento. Él conoce, aunque conoce más el sector de Cochrane, diría yo, que el sector del Lago General Carrera. Bueno, yo creo que cuestionar los nombramientos, y en esto hay que ser claro y categórico, no perderse. Y estas son decisiones políticas, es cuestionar al presidente en su decisión. Hay que decidir. Si hay una autoridad que cuestiona el nombramiento, cualquiera sea, delegados, provinciales, regionales, seremis, que son de confianza política del gobierno, uno tiene que ser claro y categórico, es cuestionar la decisión del presidente. Los representantes del presidente José Antonio Kast en la región es Luz María Vicuña como delegada presidencial regional, y en las provincias de Aysén, Eligio Montesino, Roberto Recabal en la provincia de Capitán Prat, y nuestro gran amigo Jorge Abello Moll de la provincia, ¿no es cierto?, de General Carrera. Y buena persona y muy querido, Jorge. Y eso es un tema zanjado. Yo creo que al día de hoy todos con un conocimiento amplio de sus provincias y también con mucho bagaje. Con mucho bagaje y mucha trayectoria. Sobre Jorge Abello, me abstengo. Claro, sí. ¿Tú conocías esa talla? Sí, yo estuve varias veces ahí también, don Rocco. No, pero buena persona. Yo le mando un saludo a mi amigo, que ahí me lo anduvieron golpeando, pero yo no tengo problema en decirlo con alto respeto, que hay que respetar la trayectoria y las canas que no son en vano. Eligio Montesino conoce también. Sí, por supuesto. Oye, ¿se decidió ya por el gobierno decirle hasta aquí no va a la ONU a Michelle Bachelet? Así nos enteramos dentro del día. Decidió retirar el apoyo. ¿Qué opina usted? Mira, yo tengo ahí un sentimiento bien encontrado. A mí me tocó trabajar en los dos gobiernos de la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet, primero que todo, es una demócrata, pero una estadista, una persona que ocupa un cargo internacional, ¿cierto? Tiene una trayectoria tremenda, pero esto es política. Esto es política, el presidente tendrá su mirada, su decisión. Yo creo que nunca estuvo muy de acuerdo con el apoyo y me da la impresión, y aquí lo digo responsablemente, yo creo que el gobierno anterior bien flaco favor le hizo a la presidenta Bachelet de exponerla, ¿cierto?, de la manera que se retiró el gobierno en las últimas etapas o en las últimas acciones que realizó. Llegado un momento, yo lo digo con harta claridad, digamos, y fuerza, llegaba un momento que uno decía, bueno, ¿en qué momento le quitan el micrófono a esta gente? Porque ya se van, no la embarren más, ¿cierto? Ya está bueno. Y yo creo que ella pagó los platos rotos y aquí pongo el tema, de pelearse con los Estados Unidos, de hacer esos comentarios, de entrar en la pelea, como decía mi padre, de perros lanudos, cuando este es un país chico, que crece poco, ¿cierto?, con pocos habitantes, entrar a guapearle a Estados Unidos. Mira lo que le pasó al ex ministro Cruz de Transporte, que le niega la visa a Estados Unidos. Oiga, ni en la dictadura militar ocurrió eso, don Rocco, y nosotros aparecimos con esto porque se nos da por poner un cable chino para los datos, meternos en conversa. El subsecretario de Transporte fue como 7 o 8 veces a China, ahí haciendo unos lobbies medio raros. Entonces, yo creo que eso le jugó en contra a la presidenta Bachelet, que la estimo mucho, trabajé con ella, yo creo que en sus dos gobiernos generó harto crecimiento, sobre todo para Aysén, en temas de salud, donde yo estuve en la última parte, y creo que le jugó un flaco favor el gobierno saliente a su candidatura porque la expuso demasiado. Yo agregaría lo que señala Américo, que es muy cierto todo el análisis que hace político. Agregaría también que cuando se presentan estas iniciativas, ¿no es cierto?, que son globales, requiere de mucho diálogo político. Y ese diálogo el expresidente Boric no lo sostuvo con la oposición en su minuto. Fue una presentación acelerada, carente de diálogo, porque aquí justamente cuando tú presentas una candidatura a ese nivel, tienen que estar todos de acuerdo. Es una presentación de Estado. Y la verdad es que fue una desinteligencia y en definitiva, sí, yo creo que fue quemar a Michelle Bachelet, expresidenta, y uno en eso tiene el respeto por la autoridad,
no se pierden aquello, pero se cometió un error y al día de hoy el presidente en legítimo derecho retira su apoyo. O definitivamente dicen aquí no hay apoyo. Y pensó que no iba a ser también bueno para Chile que vaya a perder. Yo creo que hay un gran error de pelearnos con los norteamericanos. Con Oye, todos esos tweets y todos esos mensajes innecesarios, porque la política internacional no se maneja de esa manera, la política internacional se maneja con acuerdo, hay una visa que tenemos, que es la ESTA, ¿cierto?, que muy pocos países la tienen y que le da un privilegio tremendo tanto a las inversiones, ¿cierto?, a la posibilidad de viajar a los Estados Unidos, a adquirir maquinaria, hay una serie de beneficios que De tenemos. educarse para los jóvenes. Claro, y agarrarnos diciéndole un buen chileno del moño con el presidente de los Estados Unidos no tiene ningún sentido en un país chico como el nuestro. Y como insisto en lo que decía mi padre, esa es una pelea de perros lanudos, decía mi papá, de perros grandes. Aprovechando que estamos con la Renovación Nacional acá con su presidente, ¿no? 26 años estuvo Desbordes y renunció al partido. Mario sí renunció el día de ayer. La verdad es que yo desconozco las razones, de hace un tiempo venían algunas diferencias con la mesa, pero uno entiende de que más allá de las diferencias que puedan tener con las mesas nacionales, los diálogos se mantienen siempre por interno. La verdad es que Renovación Nacional es un partido muy grande, de mucha presencia, de mucha militancia. De hecho, en la región tenemos más de 700 militantes. Y cada militante tiene una opinión. Pero Es el partido más grande aquí, ¿son las ¿no? inscripciones de los parlamentarios? ¿Algo lo estaba por ahí? Mira, la verdad es que yo desconozco las razones de fondo, él no las ha explicado, no las mencionó, solamente hizo su retiro del CERVEL. En algún minuto tuvo un apoyo a un candidato republicano, teniendo nosotros candidatos en la región metropolitana. Eso evidentemente genera fricciones y roces. Uno cuando es militante tiene responsabilidades justamente con sus autoridades, pero más allá de eso, yo creo que es legítimo que un militante también sienta de que su proyección política a lo mejor va por otro lado. Yo no soy quien para cuestionar a Mario Desbordes por sus decisiones. Es al día de hoy alcalde de Santiago, claro. ¿no es cierto? Para Renovación Nacional también es una autoridad que en el pasado tuvo mucha relevancia en la conducción del partido y eso uno lo respeta y lo reconoce. Él ya llegará el momento en que explique sus razones y conoceremos el porqué de sus decisiones. Y tiene una trayectoria importante. Sí, eso diputado, ministro de Defensa, Sí, correcto. Está haciendo un gran trabajo en la región metropolitana, en Santiago. Y lo mismo que el caso de Orrego también, está más tranquilito Orrego en Santiago. Oye, la Contraloría está trabajando fuerte, ¿eh? Estos últimos días la Contraloría hizo un cruce de información a raíz de, ¿no es cierto?, el uso de licencias falsas con las visitas a los casinos de funcionarios públicos. Y el gasto del Claro, yo funcionario tengo aquí en el casino. 910 funcionarios públicos apostaron en casino pese a la prohibición. Bueno, hay que hacer una salvedad. Entiendo que no todos los funcionarios públicos están limitados a ir a un casino, pero sí los que tienen responsabilidad Con la parte económica. con las lucas. Los que tenemos, eso lo... También los municipales. Sí, también. eso lo sé bien yo, don Rocco, porque yo tengo esa prohibición. ¿Asignación crítica? No asignación crítica. Ojalá que escuche el presidente. No, tenemos los que firmamos recursos fiscales, tenemos una póliza de fidelidad funcionaria que se llama, que a ti te impide, ¿cierto?, entrar a un casino porque tú al final firmas documentación y recursos asociados a pagos fiscales. ¿Me entiendes? Así como tú tienes la póliza para conducir vehículos fiscales, tienes otra póliza que tiene relación con el movimiento de plata fiscal y tú no puedes ir al casino. Eso está hace muchos años establecido y hay gente que claramente fue y apostó y están los montos de lo que apostaron. 11.000 millones de pesos se están en juego ahí. Bueno, y ahí hay que hacer los análisis de cifras. Yo miraba algún caso de un suboficial, me parece mucho, de una rama de las Fuerzas Armadas, que tenía montos más de 1.000 millones de Como pesos. 1.600 millones de pesos. Eso es una cantidad sideral. Sí. Y el problema es que no coinciden, y es un poco a lo que apunta la investigación, no coincide, ¿cierto?, esa cantidad con las rentas que uno tiene, digamos. Sí, porque uno hace una certificación de sus bienes, Sí, claro, y de las platas que entran y las que salen. Eso hay que Entonces, hacerlo ahora antes de marzo. Claro, una declaración de patrimonio de intereses que todos los Sí. que están en la esfera pública... La famosa DIP.
y política tienen que hacer en cada marzo. Sí. Bueno, ahí había un tema que queríamos compartirlo, conversarlo con ustedes, esta situación que pone la alerta también la Contraloría a muchas personas, porque en una oportunidad yo fui al casino invitado por el casino y me entré y tuve que firmar un papel y dije, no vengo más. No sé para qué. No, lo que pasa es que ahora tú juegas con una tarjeta. Claro, aunque nosotros no tenemos ninguna cuestión con plata, pero creo que lo dejé de asistir. Pero creo que los consejeros regionales también están Al limitados. parecer, sí. No, yo Pero bueno, ahí lo desconozco. Me parece Oiga, mucho. mire, yo quiero tocar un tema y aquí pedirle la colaboración, ¿cierto?, a don Raúl, que es parte del gobierno, asociado, hoy día lo leía, y esta cosa hay que decirla. La ministra de Ciencia, Jimena Lincolao. ¿De las 10 comunas? No, perdón, la ministra de Ciencia. Ciencia y Tecnología, sí. Sí, Jimena Lincolao, no sé de qué partido será, parece que es Es independiente. Es independiente, sí. Hoy Fuera día, de serie la hoy día ministra. salió una nota, ¿cierto? Yo me preparé para el programa qué bueno. y para traer algún datito y decía, se suspenden todas las becas en el extranjero, no de los que ya la están cursando, sino de los nuevos becarios Chile. Yo alguna vez casi fui becario Chile, pero la ley es del año 81 y entregaban un poquito de plata y a uno al final no lo alcanzaba, y cuando uno conocía a los becarios andaban bien complicados porque no eran muchos recursos, pero la gracia que tiene la beca es que te paga el arancel completo de la universidad que sea donde tú postules y te acepten. Entonces la ministra dijo, se suspenden las becas en el extranjero. Yo creo que ese es un error tremendo, porque el conocimiento no se genera aquí, don Rocco. ¿Se suspende por ahora? Se suspende, dijo, se suspende porque lo están revisando, dijo que habían oportunidades en universidades chilenas. Yo creo que en las universidades chilenas también hay buenas universidades en Chile, pero qué bueno que un profesional, ¿cierto?, tenga una beca que pueda devolverle al Estado o puede devolverle al sector privado, ¿cierto?, y que tenga una formación en el extranjero, porque claramente el conocimiento se genera allá. Alguien que esté en Europa, esté en los Estados Unidos, un poco lo que hablábamos recién de las becas o de la posibilidad de las visas de la educación, ¿cierto? Pero yo creo que hay un error. No sé si será por emergencia, que no hay recursos, no tengo idea, pero si hay algo que uno no le puede sacar plata, solo para terminar, Raúl, si hay algo que uno le puede sacar plata a la educación, ¿me entiendes? Y yo creo que hay profesionales, porque esta gente no es que va cualquiera, sino que hay gente que postula, que tiene el requisito, ¿cierto?, que tiene el TOEFL o el Michigan Test rendido para poder estudiar en países donde se habla inglés, y que de una u otra manera se suspenda esto. Yo creo que ese es un error político grande, ¿me entiendes? Yo desconozco la noticia. Hoy día salió. Yo pensé que Américo me iba a plantear, la ministra hizo un anuncio importante de un trabajo que quiere desarrollar en 10 comunas, el primer año, en 10 comunas el segundo y 10 comunas el tercer año, para desarrollar proyectos de ciencia y tecnología. ¿Qué me parece el después? Dentro de las 310 comunas. Dentro de las 350... 342 creo. 342, sí. ya. 342 comunas que hay en Chile. Que es un proyecto muy ambicioso, y dije, aquí Américo va a decir, bueno, yo quiero postular Coyhaique, pero bueno, vamos para la ministra. La verdad es que yo desconozco la noticia, pero ella es una persona que tiene una formación tremenda en el ámbito, ¿no es cierto?, académico, nacional e internacional. De hecho, la ministra estaba fuera de Chile cuando asumió y cuando fue designada por el presidente José Antonio Kast. Yo creo que estas medidas son transitorias, Américo, efectivamente tienen que ver con el desfonde que recibió el gobierno, ¿no es cierto?, de la administración pasada de Gabriel Boric, y justamente se están buscando algunas vías de solución para enfrentar este temporal que, insisto, es un temporal que va a ser momentáneo, que va a ser dentro de este año, y esperamos que la reactivación económica, que eso es lo que nos motiva y nos asiste al día de hoy, llegue con fuerza. Y una reactivación económica que venga de la mano del sector privado con un compromiso fuerte a la generación de empleo, crecimiento, desarrollo, el entusiasmo. Yo no soy tan viejo, pero ya 51 años, y la verdad es que cuando yo salí de la Universidad Rocco, y esto se los cuento a mi hijo, cuando yo salí de la universidad gocé de los mejores momentos de Chile. Nosotros estudiábamos y había pega. Todos mis compañeros de universidad, felizmente, algunos estudiaban con recursos propios, otros con fondos rotatorios, que todos pagamos. Yo estudié con un fondo, en mi caso en la Universidad Austral,
algunos años 40%, 50%, un fondo solidario que tenía la Universidad Austral. Terminé de estudiar, me puse a trabajar y lo pagué. Porque es lo que hay que hacer. Si yo no pago, afecto a los estudiantes que vienen atrás mío, ¿no es cierto? El país al día de hoy, ¿no es cierto?, con esto de la educación gratuita, muchos dejaron de pagar sus cuotas del CAE. Bueno, ya habla uno de la irresponsabilidad. Con sueldo altísimo. 5 millones, Y 1,5 millones también. más de 1.800 profesionales que ganan más de 5 millones. Es una vergüenza. Es impresentable. Sí. Eso es impresentable, porque eso es descarado. Todas las soluciones son explicables si tú vives momentos difíciles y yo creo que existen las fórmulas para resolverlo. Pero esas cosas son impresentables para la ciudadanía. Dicho eso, y retomando el punto, en esos años vivimos los mejores momentos del desarrollo del país. Estamos hablando del periodo de la concertación y en esto, más allá de las diferencias políticas, las cifras son elocuentes. Tú saliste en el gobierno de Lago. El 97. Egresaste, ¿no? A ver, Egresé a la universidad. se estaba yendo Frey. Bueno, la cosa es que Estaba entrando Frey. yo les cuento a mi hijo cómo ha ido decayendo el país. Hemos tenido, ¿no es cierto?, altos con el presidente Piñera, 1 y 2, aún en pandemia. Tuvimos mejores resultados económicos que con Bachelet 2, ni hablar del presidente Boric, porque ese es el peor de todos. Y los datos matan relatos, las cifras son lapidarias. Uno lo que busca desde la posición política, del trabajo, ¿no es cierto?, tú en el municipio, Américo, Rocco en el consejo, es que el país crezca, que la región crezca, que avancemos, que seamos prósperos, que progresemos. No solo en la región. En todo el país. Y generar buenas condiciones ¿para quién? Si al final del día uno trabaja ¿para qué? Para su hijo. Y eso, la verdad es que al día de hoy a uno lo motiva a seguir empujando. Y evidentemente yo con mi gobierno al día de hoy queremos que le vaya bien al gobierno para que al país le vaya bien. Así y estos momentos críticos, como los que vivimos hoy en día, uno empatiza con la ciudadanía, empatiza justamente con las familias más vulnerables. Y es por eso que, más allá de las definiciones y decisiones que está apuntando el ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, el presidente, con proyectos de ley al Congreso, otros de carácter ejecutivo, yo creo que también las autoridades regionales, insisto, el ministro de Hacienda lo mencionó, justamente el trabajo con los gobiernos regionales. Yo creo que ahí hay una palanca que hay que descubrir y ver de qué manera nosotros podemos resolver nuestras propias necesidades en momentos críticos. ¿Son transitorias? Sí. ¿Se van a resolver dentro del año? Esperamos que así sea. Y en eso nadie se puede restar y todos tenemos que apoyar. Sí, yo lo que echo de menos, sí, y puede ser muy pronto, me parece bien las baterías, esto del aumento del precio de las bencinas, hay que decirlo con todas sus letras, va a generar o va a impulsar, yo le digo a mis alumnos, el cáncer de la economía, que es la inflación. Eso no. Un punto. Yo creo que va a ser más. Porque aquí, entre un punto y un punto y medio. Yo creo que va a ser más hasta abril, porque aparece la especulación. Es decir, si este celular costaba 100.000 pesos, yo mañana te voy a decir, mira, vale 120.000 pesos y nadie lo va a controlar eso porque me subió el transporte. Y aquí va a haber especulación y así funcionan las cosas. Fíjate lo que pasó en pandemia. Así funciona la economía. Y esa es una variable económica que incluso se puede cuantificar. Pero lo que te quiero plantear es que lo que tienen que hacer nuestras autoridades, o lo que yo plantearía, tú que estás en el gobierno, Raúl, es el plan Aysén. Ya, porque ese que también está cercano al gobierno, la DC, ¿no? La DC tiene varias almas, tiene varias almas, para decirlo de alguna manera, ¿cierto? Yo estoy ahí medio peleado con algunos DC, pero de repente nos abuenamos, nos cambiamos del lado. Bueno, yo creo que en Renovación Nacional debe pasar lo mismo, y hay varias almas ahí, de repente tú estás en un lado, te vas cambiando. Pero lo que yo creo que nos hace falta, y sobre todo con estas medidas, que uno puede decir que son necesarias, pero lo que no puede negar es que van a afectarle a la ciudadanía, el plan Aysén. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo lo construimos? Vamos a tener un subsidio, estará complicado, vamos a buscar energías renovables, vamos a buscar los fondos FAR, como tú estás diciendo, que me parece bien, que hay que tirar ideas arriba de la mesa y ver cuál se puede instalar. Vamos a tener zona franca. Sí, pero lo que no podemos hacer, ¿cierto? Lo que no puede hacer el gobierno, y esa es mi opinión política, es administrar la continuidad, porque aquí queda un sello. ¿Me entiendes? Y ese sello tiene que tener un contenido, porque no nos podemos quedar solamente en el crecimiento, y yo creo que hay cosas buenas que se han hecho, porque nobleza obliga. Por ejemplo, destrabar los permisos ambientales. Hasta el noviembre, lo leí delante también, noviembre del 2025,
¿cierto? 100.000 millones de dólares en permisos ambientales están parados en inversión. 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares, don Rocco, es como el Estadio Nacional con plata dentro. Una cosa que uno no se imagina cuánta plata es esa. Generador de casi 25.000 empleos. Entonces, me parece bien que se revise, ¿cierto? Que se estudie, pero no puede ser, no, esto por temas ambientales no se puede hacer, entonces ¿qué hacemos? Tiene que haber un equilibrio, porque desde que el hombre está en la tierra, esta cuestión se empezó a contaminar. ¿Me entiendes? Yo no estoy en contra de los ambientalistas, tampoco que coloque más chimenea ni de la escoba, pero tiene que haber un equilibrio y tiene que haber una normativa clara. No puede ser, y con esto termino, que el proyecto Dominga lleve 12 años. 12 años. ¿Por qué? Porque el inversionista se va. El que trae plata, poca, mucha, inversiones grandes, lo que quiere es certeza. Que a usted le digan, mire, esta es la cancha donde puede jugar, pero esos son los vértices, de ahí no se puede mover. Y eso es lo que nos hace falta, y yo creo que la mirada medioambiental es un tremendo desafío para el gobierno para destrabar proyectos que al final generen empleo, y ahí está el crecimiento. Bueno, en esa área el presidente ha sido claro. En términos de política ambiental, aquí no es una u otra cosa, sino es cómo es compatible el desarrollo y el crecimiento del país, respetando, ¿no es cierto?, el medio ambiente. Ahí uno entra en la política no de la preservación, que preservar es no tocar, y lo digo con mucha propiedad, porque soy de profesión ingeniero agrónomo, y dos, cuando trabajábamos en el Ministerio de Agricultura, dentro de las áreas silvestres protegidas, claramente ahí uno habla de preservar, que es definitivamente no tocar. Pero la conservación, con un desarrollo sustentable, admite justamente áreas de desarrollo económico, áreas de exclusión, eso para llevarlo en el plano más de lo que uno ve en la tierra misma, en el ambiente, en el medio ambiente. Y desde el punto de vista de los procesos de evaluación, la verdad es que el presidente también ha señalado como un ejemplo lo que se desarrolla en Brasil. Tenemos muchas inversiones forestales de 4.000 millones de dólares que se fueron a Brasil, donde existe un marco, ¿no es cierto?, de protección ambiental, pero la diferencia de Chile es que tienen plazos máximos para resolver. En Chile los plazos son súper laxos. O sea, uno dice, voy a entrar a un proceso de evaluación, pero tú no sabes cuándo vas a terminar porque no te responden, pasan los meses y no se resuelve, y hay un alto enorme de resoluciones que ahí están, durmiendo el sueño de los justos. Y en el fondo, lo que se requiere justamente eso es normal. El presidente ha dicho, aquí nadie quiere torcerle la nariz a la ley, saltarse el cerco, no. Se trata de establecer procesos regulados en términos de plazos principalmente, y esto lo han dicho los empresarios, y tampoco hoy en día alguien se puede arrancar con los tarros y desarrollar inversiones que atenten contra el medio ambiente, eso bajo ningún punto de vista. Entonces, un poco por ahí va la política. Yo quiero irme 10 pasos para atrás porque me quedó algo en el tintero de lo que señaló Américo, el tema de que no va a bajar el combustible después. Y ahí quisiera hacer una aclaración. ¿Qué es lo que al día de hoy hace el MEPCO? Me fui harto para atrás, pero me quedó en la retina. Lo planteó él. Sí, el MEPCO al día de hoy lo que establece es una banda de precios, donde cada 3 semanas se revisa que el precio no suba ni baje 30 pesos. Ese es como el límite. Entonces, si el precio tiene una alza sustantiva, se frena. Si baja mucho, tampoco lo deja bajar mucho. Se mantiene dentro de ese ancho de banda. ¿Qué es lo que se hace con esta modificación al MEPCO? Que esto va a ser cada 4 semanas, pero ya esa banda de precios se libera. Entonces, así como hay alzas importantes, si esto se resuelve en el corto plazo, van a haber bajas sustantivas en los combustibles. Si al día de hoy los generadores de carga, quienes contratan los fletes para llevarlos en simple, están dispuestos a pagarle más, y tiene que ser así, a los transportistas, esperamos que el día de mañana, cuando el precio de los combustibles bajen, los transportistas también vuelvan a disminuir los valores. La teoría económica... Es muy difícil lo que te planteas. Claro, depende también de la... Pero el combustible va a bajar. Sí, pero mira... Y va a bajar fuerte cuando se regule el precio. Depende mucho de las guerras también, sí, en este momento. Pero la teoría económica, Raúl, implicaría que
si tú recibes Estoy un menor valor... Estoy pensando como el precio de la leña. Sí, sí. El movimiento social, y ahí quiero poner un ejemplo Del de cuando, 2013 a ahora, cuando sí. el movimiento social, ¿no es cierto?, dijeron 100.000 pesos. un bono para calefacción. En Pero esos compraron años, la leña. en esos años el metro de leña estaba a 18 lucas, 2012. 11.000 y subió a 21. Y nunca más bajó. Del Nunca más 2013. Ese fue el resultado de una movilización que yo creo que fue innecesaria en la región, porque ahí tenemos un efecto claro, que nos afectó a todos en el bolsillo. No, y Han hay- subido más las personas que lo pueden tomar. Son 37.000 viviendas. Hoy día en Coyhaique 50 lucas el metro de leña, No, pues, mucho más. en Chile Chico 60. Bueno, Seguro. estamos al final del programa. Solamente me quiero que algo un poquito de lo que hablábamos ayer. Si en un par de frases nomás cortas, ¿se justifica la zona franca en la región después de estar pasando tantos años? La verdad es que es una gran pregunta la que hace Rocco. Para que nos quede para el próximo martes. Sí, es una gran pregunta. En algún minuto estuvimos en Punta Arenas, ¿te acuerdas? Sí. Estuvimos en la zona franca de Punta Arenas, nos reunimos con los administradores de la zona franca y uno exploraba que al día de hoy en la región de Aysén eventualmente pudiese desarrollarse una zona franca de servicios, principalmente para responder a una industria como puede ser la acuicultura, para los prestadores de servicios de la industria acuícola, para los ganaderos con maquinaria, para la industria forestal, si es que se levanta y se empuja esta industria con más de 20.000 hectáreas de bosque Tener mano de en la obra región, regional. de bosque exótico, sí, que es el caso del pino, que al día de hoy tenemos una industria como esta industria de pellet que se instaló hace 2 años en la región de Aysén y que eventualmente, si nosotros le generamos las condiciones portuarias, podría exportar pellet de la región y se desarrollaría una maravilla de clúster productivo en la región de Aysén con una alta demanda de mano de obra y prestaciones de servicios. Bueno, dicho eso, si el foco es ese, yo creo que tiene viabilidad y también con zonas remotas, que ya serían con un poquito más de retail, quizá, pero siempre está en discusión lo del retail porque en definitiva compites con las grandes cadenas. Recordemos que se viene Falabella, se instala en la región, la compra a través de Y hay preocupación por comerciantes. sí, absolutamente. de Cencosud. Cencosud, la compra que se hace también digital, que llegan, Sí. ¿no es cierto?, las compras directo a tu domicilio, en fin. Y Tal costo- vez ahí y no, costo cero. tal vez ahí no sería un gran aporte, creo yo, porque en definitiva todos hablan de que la gran zona franca es el Chile completo con esta apertura que tuvo en su minuto, ¿no es cierto?, el expresidente Frei, que fue visionario y dijo, bueno, vamos a abrirnos al mundo, y eso tiene una serie de tratados de libre comercio con distintos países del mundo y nos permiten acceder a bienes y servicios a valores tremendamente competitivos. Entonces Chile es una gran zona franca en esa área, pero en los servicios quizá ahí es donde uno debe poner el acento. Tu opinión. Yo creo, don Rocco, que el proyecto tiene que entrar a una evaluación o a una nueva evaluación. Más evaluación. Sí. Primero, cuánto vale un poco la línea que plantea Raúl, que me parece válida, qué se va a vender, cuál es el tamaño del mercado, quiénes se van a beneficiar, quiénes podrían traer inversión de fuera. Eso hay que darle una vuelta grande porque si lo que vamos a hacer es generar un elefante blanco en ese terreno que compraron, ¿cierto?, en Puerto Aysén, conozco al dueño del terreno yo, que es el único que estaba contento después de la venta, ¿cierto?, o de la compra por parte del Estado. Si van a ocupar una parte significativa del terreno y no vas a llenar el supermercado, para decirlo en términos simples, ¿qué vas a ir a mirar y quién va a ir a comprar? ¿Me entiendes? Entonces, esto tiene asociado varias aristas en términos de quiénes invierten, quiénes compran y, por supuesto, cuánto vale el proyecto. Y yo creo que hoy día, porque en política, ¿cierto?, un mes puede ser mucho tiempo, hoy día, para la zona franca, hoy día no hay agua en la piscina, para decirlo con todas sus letras. O sea, lo podemos compartir la próxima semana. Me parece El bien. próximo martes, reencontrarnos. Pero quiero agradecerle, Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, Y Rocco, siempre un agrado. Nuestra idea justamente es que ustedes, yo también tengo mi opinión y la puedo expresar en cualquier momento, pero lo bueno es que nos pongamos de acuerdo y lleguemos a buen diálogo. Y inquieto.
Muy bueno el Nuestro café. Hay que, nos acompaña. hay que mantenerse inquieto, hay que Sí, mantenerse vigente. me gustó el café, muy bueno. Y me sentí muy contento también, don Rocco, aquí. Qué bueno que se pueda conversar con don Raúl, desearle al gobierno que le vaya bien, yo creo que eso es lo principal. Siempre hay crítica, ¿me entiendes? Pero cuando la gente trabaja, se mejora, cuando hay entusiasmo, mira lo que te voy a decir, estoy parafraseándote, cuando hay ganas de hacer las cosas, se pueden ir mejorando. Y con Raúl siempre tenemos los canales abiertos y hemos estado en distintas cosas ahí, vaya es la diferencia, pero yo siempre le digo a don Raúl que somos regionalistas y en eso no hay que perderse. Momento de despedirse, Raúl. Bueno, absolutamente sumado a las palabras de Américo, yo creo que nos convocan en momentos de complejo, nos convoca justamente la serenidad, la responsabilidad, no incendiar la pradera y poner todas nuestras capacidades al servicio de la comunidad regional. Yo creo que está bien mojado, ¿no? felizmente, Sí. felizmente. Y tenemos autoridades al día de hoy que están administrando la región con tremendas capacidades. Ya hablábamos, ¿no es cierto?, de los 3 delegados provinciales, la delegada regional, con mucho entusiasmo, Y la con próxima mucho semana brío. tendremos los Ceremi. Y prontamente vamos a tener el gabinete regional y la verdad es que trabajando con sentido de urgencia. Y yo creo que si bien es una frase acuñada por el presidente Piñera, ¿no es cierto?, 24/7, sentido de urgencia, esto del gobierno de emergencia tiene que ver con eso. Tiene que ver con agarrar todas las áreas y mover justamente algo que es bastante complejo, que es la inercia pública, que de repente cuesta esta máquina tan pesada moverla. Bueno, ahí con mucha energía y nosotros, yo contento con mi gobierno, vamos a estar apoyando permanentemente. Un minuto nos queda para despedirse. Sí, no, agradecer la convocatoria, la invitación, don Rocco, yo estoy muy contento. Y el culpable, ¿eh? Este es un programa que yo le decía siempre a don Rocco, ¿cuándo vamos a hacer un programa de corte político para conversar? Y hay harta gente que quiere opinar, y al final del día... Hay varios inscritos, ¿eh? Sí, pues, y que hay lista de espera ahora. ¿Ah, sí? Tenemos lista de Sí. espera. Y al Pero final no, del pero día... más rápida que el hospital, sí. Sí, más rápido que el hospital. Ese es un tema que vamos a tocar también, ¿eh? Porque no se ha movido un metro. ¿eh? Traigan preguntas ustedes. No se ha movido un metro, pero ese es otro tema. No, y la mirada nuestra desde la posición que uno tiene es contribuir a la región y sobre todo a los jóvenes. ¿eh? Yo también converso con mis hijos y claramente les cuento lo que a uno le ha costado, las cosas que uno ha ido haciendo, pero al país tiene que irle bien. El que ande pensando en que está todo malo tampoco es así. Pero hay que poner los temas para irlos mejorando y en eso estamos todos los días, don Rocco. Y junto a Inquieto nos despedimos, junto a nuestro director y a todo nuestro equipo del Canal 4, Canal 41, Radio Coyhaique, Canal 92, las redes sociales, nos despedimos hasta mañana. Mañana ya, ¿qué día? ¿Miércoles? Mañana. Miércoles. Mañana, ¿sabe quién viene? Don Eduardo Vera Vanderleven, que está... Y viene alguien bien especial, don Nelson Maldonado. Mira. Toma. ¿Está olvidado? Ex consejeros regionales también. Sí, y hombre que está desvinculado a la política, dijo. ¿Ah? Así, pero a él le gusta dialogar, compartir y conversar. Creo que vamos a tener también dos grandes invitados. Raúl, Muchas gracias, Américo, Rocco. muchas gracias. A sus órdenes. Saludos al equipo, saludos a los amigos. Nos amigas. vemos nuevamente mañana. Muchas gracias. Rocco TV, con presencia en 15 regiones del país, presentó Diálogo Regional.